noche en Noticias 1, a propósito del fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, el presidente Petro convoca al pacto histórico para unificarse en un solo partido. Mujeres de la Comisión de Género del Partido Verde solicitan a sus directivas expulsar al senador influenciador de redes por sus insultos sobre los restos de la senadora. Procuraduría de Cabello compró en 20.000 millones un edificio evaluado en 10.000 millones para sedes en Barranquilla, su ciudad. Avalancha de peticiones ciudadanas para que los magistrados de Santa Marta expliquen por qué nombraron a un inepto que liberó a Alex Char. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Millonarios goleó a Medellín en el inicio de la jornada dominical de la Liga. Remontada polémica del Real Madrid en España sobre la Almería de Luis Javier Suárez. Y el número 1 del mundo, Novak Djokovic, está en cuartos de final de Australia y busca título 25 de Grand Slam. Y aquí está, esta es la imagen del día, los actos de homenaje a la memoria de la senadora Piedad Córdoba, fallecida ayer en Medellín, que se desarrollaron durante todo el día entre la capital antioqueña y la Chocoana, a donde fue trasladado el féretro para la celebración de una misa y las visitas protocolarias en el Consejo Municipal. Mañana el cuerpo estará en cámara ardiente en el Capitolio Nacional y de allí irá el martes a Medellín para su inhumación. De esta historia hablaremos hoy. Noticias 1 y la revista Cambio se unen. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que este 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico Morral de la Independencia, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias 1. Ingresa ya a baki.com/la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250.000 pesos. Recuerda, baki.com/la red independiente. Clic en patrocinar 250.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Con aplausos y con vivas a su nombre y trayectoria fueron recibidos los restos de la senadora Piedad Córdoba en la Catedral de Quibdó. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el féretro de la senadora que estuvo por unas horas en la funeraria San Vicente de Medellín salió con destino al aeropuerto hoy en la tarde. Sus familiares quisieron llevarla a Quibdó porque esa región siempre estuvo presente en su gestión política. Hoy fue trasladado en Medellín el cuerpo de la senadora Piedad Córdoba de Medicina Legal a la funeraria San Vicente. Allí llegaron familiares y amigos, entre ellos el ex senador Juan Luis Castro. Luego fue trasladado el vehículo de la funeraria al aeropuerto para hacer el viaje a Quibdó, ciudad de origen de la familia Córdoba. Pasada las 6:30 de la tarde, el cuerpo de la senadora llegó al aeropuerto El Caraño, donde fue recibida por autoridades y policía. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, sobrina de la desaparecida congresista, venía en el avión acompañando el féretro. Y con la celebración de una misa en la iglesia de San Francisco se le rendirá homenaje a su memoria. Posteriormente, el féretro se trasladará al recinto del Consejo Municipal. Mañana la comitiva fúnebre llegará temprano a Bogotá. La mesa directiva del Senado informó que, previa autorización de la familia, los restos mortales de la senadora estarán en cámara ardiente en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todos estamos muy tristes, anonadados, pues nadie estaba preparado para esto. Estaba preparando sus cosas para el Congreso, estaba yendo a reuniones todos los días. En medio de los homenajes también siguieron conociéndose mensajes de condolencias de figuras internacionales y jefes de Estado. Lamentamos el fallecimiento de Piedad Córdoba, quien abogó por el empoderamiento de las mujeres y el avance de las leyes contra la discriminación. Que en paz descanses, Piedad Córdoba, luchadora y revolucionaria. Nuestro adiós a la senadora Piedad Córdoba, dirigente política latinoamericana comprometida con la paz de su amada Colombia. Desde Venezuela, tierra bolivariana que tanto quiso, envío mis más sentidas condolencias a sus familiares y al pueblo colombiano. Según informaron los familiares de la senadora, el próximo martes su cuerpo será nuevamente trasladado a Medellín. Allí se realizarán las exequias.
Con motivo de las exequias de Piedad Córdoba, el presidente Petro lanzó la idea de unificar los partidos de su coalición de gobierno en una sola colectividad, pero la reacción de la mayoría de los dirigentes de esos partidos aún está pendiente. Ayer el presidente Petro publicó un mensaje por la desaparición de la senadora Piedad Córdoba y describió lo que ella representaba para el país. Hoy Petro volvió a publicar en su cuenta de X un nuevo texto en el que menciona a Piedad Córdoba para proponer la unificación del pacto histórico como un partido que recoja las fuerzas democráticas que necesitan las próximas elecciones. Ante Piedad, que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autorreflexión del pacto histórico. Les propongo reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023, el Congreso Progresista, decisión de configurar un solo partido político. Petro fue claro en la finalidad de la propuesta. Objetivo, ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Paz. Muchos líderes visibles del pacto histórico, como la senadora María José Pizarro, que es considerada una de las fichas fuertes que tiene el presidente en el Congreso, reaccionó de inmediato. Presidente, me pongo a disposición para organizar con todas las fuerzas dicha reunión y realizar este año el Congreso Progresista y los encuentros municipales del Frente Amplio. No podemos esperar, es el momento. También se sumó a la propuesta la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes y varios representantes a la Cámara por el pacto histórico como Alfredo Mondragón. Así que sea inmediato, que sea del pueblo y que sea efectivamente para darle o mantener las bases de una transición democrática en Colombia. El senador Ariel Ávila, vocero del Partido Verde en el Congreso, partido que ha sido parte de la coalición de gobierno, considera que la propuesta de Petro no será viable en las próximas elecciones. De hecho, ese ha sido su anhelo en varios de los últimos año y medio, pero ha sido imposible porque la mayoría de los partidos sencillamente no quieren porque manejan avales, personalidad jurídica, recursos económicos y prefieren mantener una independencia. Otras cabezas visibles que hacen parte del pacto histórico como Alexander López del Polo Democrático, Gustavo Bolívar de Colombia Humana y Marta Peralta del Partido Maíz, que acostumbran a respaldar públicamente las iniciativas de Petro, hasta el momento han guardado silencio. La Comisión de Género del Partido Verde se pronunció hoy ante las directivas de esa colectividad para solicitarles la expulsión del parlamentario conocido como JP Hernández. Joana Rodríguez. Mónica, Jonathan Ferney Pulido, quien se hace conocer como JP Hernández, publicó un video en sus redes insultando a Piedad Córdoba en términos que las mujeres verdes consideran inaceptables. El senador influencer del Partido Verde, Jonathan Ferney Pulido, es el centro de una encendida polémica en su colectividad por el video y las acusaciones que pronunció contra Piedad Córdoba después de que supiera que ella había muerto. Se ha ido una de las peores personas de este mundo, una delincuente, una bandida que le hizo mucho daño a Colombia. Jonathan Pulido, quien se identifica en las redes como JP Hernández, ha sido calificado por otros congresistas como el manguito de la Alianza Verde, en alusión a un antiguo parlamentario que se hizo elegir con apoyo de las filas de la izquierda para terminar en el uribismo. Pulido ha hecho algo similar. Del verde cercano al gobierno, ha ido deslizándose hacia las posiciones del Centro Democrático y de Cambio Radical. Una sinvergüenza que siempre le dije que algún día terminaría en la cárcel, pero le llegó primero la justicia divina. Esos términos que hirieron a los hijos y familiares cercanos de la fallecida parlamentaria fueron rechazados por el propio Partido Verde. La Comisión de Igualdad de Género de la Alianza envió una carta a la Dirección Nacional del partido pidiendo la expulsión del youtuber por este violento pronunciamiento. Pedimos que se le sancione con la máxima rigurosidad y se le aísle de nuestra colectividad a fin de sentar precedente, porque somos una fuerza política que no comulga con las actuaciones del populismo negativo. Inaceptable que una persona como él tenga un discurso que incita al odio. Por eso es que nos matan a las mujeres. Lo que más nos indigna es el video en el que sale atacando de esta manera a la senadora fallecida Piedad Córdoba, que fue una mujer que le apostó y le aportó su vida a la consolidación de la paz. En la comunicación, las mujeres verdes de la Comisión de Género critican como deplorable el trabajo parlamentario del agresor. Les solicitamos que realicen una revisión a su deplorable labor parlamentaria que a nuestro parecer actúa en contravía de nuestros principios partidarios. Hombres del mismo partido se sumaron a la solicitud de separar a Pulido del partido. Pues absolutamente reprochable. Ese tipo de pronunciamientos
no se compadecen con el talante del Partido Alianza Verde. Noticias 1 intentó comunicarse con otras congresistas del Partido Verde, como María Angélica Lozano y Catherine Jubinao, quienes, aunque leyeron los mensajes, no quisieron responder. El juez que le dio la libertad a Arturo Char es un advenedizo sin experiencia, según el titular del despacho que él tuvo en encargo y que al menos en otras oportunidades o en otra oportunidad se había usado para conceder libertades irregulares. Pero es imposible saber quién lo nombró. Víctor Ballestas. Mónica, le preguntamos al Tribunal Superior de Santa Marta por derecho de petición cómo había nombrado al juez advenedizo. Pero este respondió que no puede hacerlo porque según ellos las deliberaciones de sus salas son reservadas. El lunes 8 de enero, en pleno puente festivo de inicio de año y cuando todos los funcionarios judiciales de carrera se encontraban en vacaciones colectivas, un juez encargado por 22 días del despacho sexto penal de Santa Marta ordenó darle la libertad inmediata al polémico político del clan Char, Arturo Char, quien acababa de ser trasladado de La Picota a una celda en una cómoda guarnición militar de ese puerto. La decisión de liberar a Char, quien fue imputado por la Corte Suprema por los delitos de corrupción electoral y concierto para delinquir, sorprendió negativamente al país no solo por la fecha, sino por las influencias que parecían haber jugado en ese extraño caso. El primero en llamar la atención del Tribunal de Santa Marta fue el juez titular de ese despacho, Jairo de Jesús Ramos Lago, quien recibió una lluvia de peticiones, insultos e incluso amenazas. En carta enviada a los magistrados de ese tribunal, el juez fue directo al grano. La costumbre inveterada y consuetudinaria de ustedes como autoridad nominadora de llenar los puestos de jueces en encargo o en provisionalidad con advenedizos sin mérito alguno. La molestia del juez titular Jairo de Jesús Ramos se incrementó esta vez porque no es la primera ocasión en que se utiliza su despacho en sus vacaciones de fin de año para que los encargados tomen polémicas decisiones. Se le otorgó por juez encargado en mis vacaciones la libertad al señor Elkin Javier López Torres, a lo que me correspondió aclarar a muchas personas que la decisión había sido dada por un encargado. Alias La Silla o Elkin Javier Torres fue extraditado a petición del gobierno de Estados Unidos por narcotráfico. Noticias 1 también envió un derecho de petición al Tribunal de Santa Marta, cuyos togados escogieron el nombre de Carlos Humberto Coy, quien le dio la libertad a Char para saber cómo llegaron a esa selección y por cuánto tiempo. El doctor Coy Domínguez fue designado como juez sexto penal municipal de Santa Marta por el periodo de 22 días contados a partir del 26 de diciembre de 2023. El tribunal se negó a informar quién lo postuló. No es posible indicar el nombre del magistrado o magistrados que realizaron la postulación. Las deliberaciones de la sala serán reservadas. Hemos tratado de contactar al encargado Carlos Humberto Coy, pero nunca ha respondido. Sin embargo, verificamos que fue contratista de la Gobernación del Magdalena entre los años 2020 y 2021, cuando firmó 3 contratos con la oficina asesora jurídica. La Procuraduría de Margarita Cabello compró por 20.000 millones de pesos un predio avaluado en 10.000 millones a uno de los empresarios involucrados en el fraude de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El 20 de diciembre del año pasado, la procuradora Margarita Cabello compró una mega oficina en el Centro Ejecutivo 2, ubicado en el barrio El Prado, uno de los más exclusivos de Barranquilla, donde estará funcionando la nueva sede del órgano de control. El inmueble se compró por más de 20.300 millones de pesos. Así, a ojo de buen agüero. Según la plataforma transaccional con cuentas para las entidades estatales SECOP, el millonario contrato se firmó con la empresa Inversiones Landazábal Dagger, que en el pasado uno de sus representantes legales estuvo involucrado en el escándalo de corrupción de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Algún dolor de cabeza? Esta resolución firmada por Carlos Alberto Castellanos, secretario general de la Procuraduría, justificó la contratación directa para la compra. Con el fin de solucionar las problemáticas que se presentan en las sedes en las que actualmente funciona la entidad relacionadas con el estado de la infraestructura y la insuficiencia de espacio para ubicar la totalidad de servidores y archivo. La Procuraduría ya cuenta con 3 sedes en esa ciudad, a las que se les ha invertido en mantenimiento y adecuaciones en los últimos años, según el sindicato.
La Procuraduría debe ser ejemplo de moral, de pulcritud, de transparencia, de objetividad, de imparcialidad y no simplemente una especie de contubernio en función de intereses meramente particulares. Noticias 1 obtuvo el avalúo comercial que realizó meses antes de la compra la Universidad Nacional. Aquí se deja por escrito que esa oficina no podría costar más de 10.043 millones de pesos, una cifra muy menor a lo que pagó la Procuraduría. ¿Cómo así que se va a incurrir en un sobrecosto que equivale al 102%? Y la pregunta que uno se hace, oiga, ¿y quién investiga a la procuradora? Estas fotografías muestran el estado de la oficina cuando se realizó el avalúo. Le solicitamos a la procuradora, frente a este tipo de situaciones que se vienen presentando, que se haga a un lado y que presente renuncia de su cargo porque no representa la moralidad del cargo que está desempeñando. De acuerdo con este avalúo comercial, la oficina está ubicada en el 7º piso del lujoso edificio y tiene un área de 2.183,42 metros cuadrados. El mejor país en régimen pensional es Holanda y nuestro país es el tercero en América Latina, lo que indican los indicadores. El analista financiero Mercer calificó la idoneidad, integridad y sostenibilidad de los sistemas pensionales de 47 países. Como el mejor sistema del mundo, calificó al de los Países Bajos, con 85 puntos sobre 100. En América Latina, dejó de primero al de Chile, luego a los de Uruguay, Colombia y de último dejó a Argentina. Esto indica que no importa cuánto ahorremos, igual no nos va a alcanzar. Esto es lo que indican los indicadores. Por decisión de la juez tercera penal del circuito de Bogotá en acción de tutela interpuesta mediante apoderado por Álvaro Uribe, Noticias 1 rectifica una información relacionada con el expresidente que se publicó el 10 de septiembre del año 2023. En acatamiento a la orden proferida el pasado 16 de enero por el Juzgado Tercero Penal de Bogotá, Noticias 1 rectifica la interpretación que le dio a las frases que Álvaro Uribe dijo en medio de una manifestación de la campaña electoral del año pasado como respuesta a un grupo de jóvenes que portaba una pancarta en la que se leía en gran tamaño el número 6402 y la frase de interrogación ¿quién dio la orden? En la nota publicada por este noticiero el 10 de septiembre de 2023, se escucha cuando Álvaro Uribe Vélez les replica en tono fuerte a los jóvenes, repitiendo las palabras "yo di la orden". Sobre esa frase del accionante, el noticiero aseguró el 10 de septiembre de 2023 que se trataba de una confesión suya, con referencia a las ejecuciones extrajudiciales de civiles conocidas como falsos positivos, aunque después la había matizado. Al respecto, la juez tercera penal del circuito de Bogotá, falladora de la referida tutela, ordenó a Noticias 1 informar que, comillas, no es cierto que Álvaro Uribe Vélez haya confesado dar la orden para la ejecución de los falsos positivos, ni tampoco es cierto que luego matizó esa confesión, cierro comillas. De esta manera, damos cumplimiento a la decisión judicial de primera instancia que está pendiente de ser remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión. El pasado miércoles se cumplieron 50 años del robo de la espada de Bolívar, un golpe de propaganda que marcó el nacimiento del M-19 en el que militó Gustavo Petro. Hablamos con uno de los que se la robó y con quien la cuida hoy, Gustavo Monge. Mónica, dialogamos con Argemiro Plaza, fundador del M-19, quien nos contó lo sucedido hace 50 años dentro del museo, cómo algunos se escondieron dentro del lugar y luego sus jefes llegaron para reducir a los vigilantes y sacar la espada del sitio, que hoy vuelve a ocupar en el museo un lugar en el Museo Quinta de Bolívar. Por ella se han arriesgado vidas, se construyeron historias falsas y con su inspiración se fundó un grupo guerrillero en el que militó el primer presidente de izquierda de este país. Y cuando nosotros teníamos la espada, pues nos sentíamos casi invencibles, ¿sabes? Es Argemiro Plaza, uno de los fundadores del M-19, que construyó junto con la cúpula del movimiento alzado en armas la campaña de expectativa de la creación del grupo guerrillero y también la estrategia para sustraer la espada de Bolívar de la Quinta del Libertador en el centro de Bogotá. Iniciar una acción
y nuestro movimiento retomara el nombre de Bolívar a partir de la toma de la espada. Esa espada la hurtaron de la Quinta de Bolívar el 17 de enero de 1974, 50 años después de que la Sociedad de Embellecimiento la entregara al gobierno como una pieza que se creía había pertenecido al Libertador. Fraguaron el operativo, dejando gente del M-19 en el interior del museo, y después del cierre concluyeron el acto. Los comandantes de la acción sí llegan y entran justamente en el último momento. Redujeron a 2 guardas que entonces custodiaban el museo y se llevaron la espada. Una urna que posteriormente es la que rompe Fayad para tomarla y guardarla debajo de su zarape, una ruana larga. Desde ese momento la espada estuvo en la casa del poeta León de Grave hasta su fallecimiento en 1976 para iniciar después un amplio trasegar. Se entierra por ahí en una finca de Albán. En muchos momentos estuvo en carros de compañeros, Vera la tuvo en un carro y transitó con ella. Carlos Pizarro decide que por seguridad la espada debe salir del país y es enviada a Cuba. Sale como parte de valija diplomática hacia Cuba, a Panamá, y regresa finalmente en 1991. Para la firma del acuerdo de paz con el M-19 y el expresidente César Gaviria decide ocultarla. La lleva al Banco de la República y la encierran. Solo hasta la posesión del presidente Gustavo Petro, la espada vuelve a ser mostrada en público, después de permanecer en el Palacio de Nariño durante la presidencia de Iván Duque. Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. La espada volvió a su lugar original 50 años después de su salida. La espada volvió a su casa. Este símbolo de la libertad ahora es exhibido de manera permanente en la Quinta del Libertador. La Corte Constitucional podría reversar su decisión de contar las regalías como impuesto pago a los usuarios de licencias mineras y petroleras, luego de que el gobierno se lo pidiera por el billonario impacto fiscal con motivo de la decisión. Marta Olaya. Mónica, los tributaristas que consultamos encontraron aspectos que dan a entender que no era tan fácil hacer tabula rasa con todos los contratos de concesión y ahora dicen que para saber si deben o no pagar este impuesto hay que mirar cada contrato. De establecer beneficios tributarios o suprimirlos. Luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible el artículo de la reforma tributaria que prohibía las deducciones de regalías del impuesto de renta para las empresas del sector minero y petrolero, la sala plena de esa corporación abrió la posibilidad de analizar nuevamente el fallo tras la solicitud del Ministerio de Hacienda de revisar su impacto fiscal. Hasta que pague la regalía. Según algunos expertos consultados por Noticias 1, lo que está haciendo la Corte es aceptar un incidente poco usual en todas las decisiones que toma. Los magistrados de la Corte no pueden pensar en función de los impactos fiscales, sino que tienen que aplicar el derecho, aplicar la Constitución, porque ellos están tomando decisiones desde un punto de vista eminentemente jurídico. Insisten que no todos los contratos de explotación de petróleo tienen la deducción de las regalías, por lo que se debe determinar para qué casos aplica y para cuáles no. Es muy importante determinar en cada caso si efectivamente el operador está recibiendo en dinero o en especie la regalía, además de la parte que le corresponde en el contrato o no, para ser absolutamente transparentes en materia tributaria. La Corte debe tener en cuenta los aspectos económicos, los aspectos de finanzas corporativas, los aspectos de estructuración de proyectos, de project finance, que son los idóneos para tener claridad de dónde se puede deducir y dónde no se puede deducir. En su momento, el ministro de Hacienda advirtió que con el fallo de la Corte, la nación dejará de percibir cerca de 3 billones de pesos anuales, lo que obligará a hacer recortes presupuestales. En los próximos días, el gobierno radicará la solicitud ante la Corte para iniciar las audiencias. El Ministerio de Hacienda tendrá 30 días hábiles para sustentar el incidente de impacto fiscal. Por ahora, los gremios del sector volvieron a la incertidumbre, luego de haber cantado victoria por el fallo que les dio la razón.
La Contraloría tiene resultados parciales de su investigación por el sueldazo, es decir, los pagos extra que recibieron empleados públicos en diciembre. Según sus conclusiones, no todo se podrá recuperar y habrá responsabilidades para imputar a funcionarios de Hacienda. Según la investigación preliminar que adelanta la Contraloría, no son 10.000, sino más de 17.000 millones de pesos los que aún faltan por recuperar de los pagos adicionales que por error en el sistema del Ministerio de Hacienda se hizo a funcionarios públicos de 73 entidades. Gran parte de ese dinero no se lograría rescatar tras ser depositado en cuentas embargadas. Noticias 1 conoció que durante este fin de semana el ente de control realizó una copia espejo del sistema de información con el que se administran los pagos desde el Ministerio de Hacienda para verificar las hipótesis que se tienen. Una de ellas apunta a que se trató de un error humano y a que el sistema ya había alertado el riesgo. El sistema sí alertó sobre este riesgo y que se volvió a reiterar la orden de pago pese a que el sistema había establecido que tanto la caja de retiro como las fuerzas militares estaban presentando inconsistencia en la forma como habían registrado la nómina. La Contraloría también analiza por qué el sistema creado en 2001 no cuenta con una actualización, una póliza de respaldo que ampare los recursos públicos en casos como el que se presentó. Se necesita actualizar el sistema con un nuevo esquema de operación para que tenga pólizas que permitan atender estos riesgos y por supuesto esto lo vamos a terminar de verificar este fin de semana. Se estima que a mediados de febrero el ente de control cerrará la investigación preliminar y todo apunta a que se abrirá un proceso de responsabilidad fiscal contra los funcionarios que participaron en esas autorizaciones erróneas de pago, que superó los 600.000 millones de pesos. La decisión final se conocerá en marzo. Una cámara de Noticias 1 había recorrido las obras públicas de Bogotá que comenzaron el año sin ninguna actividad de obreros y maquinaria. El alcalde hizo también su recorrido, se percató de lo mismo y dio las órdenes necesarias para que trabajen y puedan ser entregadas a tiempo. Días antes de que el alcalde Carlos Fernando Galán fuera testigo de la ausencia de trabajadores en las obras que se desarrollan en Bogotá, una cámara de Noticias 1 había hecho este ejercicio durante los primeros días del año. En la avenida Laureano Gómez, que comprende desde la calle 170 hasta la 193, no había trabajadores a inicios de este año. Esta obra, según el contrato, será entregada en abril. La avenida Boyacá con 170, en donde se construye una carretera de 1,3 kilómetros de 2 carriles hasta la calle 183, se veía así: ausencia total de trabajadores y maquinaria en esta obra. En la avenida Boyacá, a la altura de la calle 127, en donde se desarrolla una obra que incluye la construcción de un puente que busca descongestionar la entrada a la localidad de Suba, tampoco se veía la mano de obra. Estos son otros puntos de obras en los que durante los primeros días del año no se veían trabajadores ni maquinaria. Y recorrimos de la 44 hasta acá, que es la mitad más o menos del Parque Simón Bolívar, y no vimos más de 15 trabajadores. Esta semana el alcalde Carlos Fernando Galán, en compañía del director del IDU, Orlando Molano, confirmó la falta de trabajadores en una de las obras más importantes de Bogotá, la de la troncal de la 68. No hay maquinaria moviéndose, efectivamente la obra no está avanzando como debería avanzar. Galán también le pidió a Molano abrir los tramos que ya están terminados para descongestionar y actuar de manera permanente, porque estará vigilando y llegando de sorpresa a todas las obras que se desarrollan en la ciudad. Vamos a entregar 1 kilómetro, una sección del tramo 7, desde la calle 87 a la 74, o sea, desde Home Center hasta el Costo, para que los bogotanos puedan disfrutar de una mejor movilidad y sobre todo de seguridad en sus vías. Así que estamos felices cumpliéndole a Bogotá en estos 100 días. El panorama de la troncal 68 preocupa, pues la mayoría de los tramos presentan retrasos en las obras y no podrá ser entregada en los tiempos que se pactaron al inicio de los trabajos.
Solo 2 de cada 10 colombianos tienen dinero guardado para responder ante una emergencia. El resto dice que no ahorra porque no le alcanza y la academia dice que lo que pasa es que no les han enseñado a ahorrar. Saber manejar el dinero no implica solamente tener las cuentas y las deudas claras, así como cumplir con las obligaciones, sino que también implica saber guardar una parte de los ingresos del hogar para los imprevistos. Y es en eso en lo que fallan la mayoría de los ciudadanos. Según un estudio del Banco Mundial realizado en 2021, a la mayoría de colombianos nadie les enseña a manejar el dinero, razón por la cual solo 2 de cada 10 colombianos tienen ahorros suficientes para hacerle frente a un gasto inesperado. Los otros 8 viven al día. Sin embargo, un análisis realizado en 2022 por la Federación Latinoamericana de Bancos reveló que entre los factores que impiden que las personas ahorren están la poca educación financiera, los bajos ingresos y la inestabilidad laboral. Una encuesta realizada en agosto de 2023 por la Unidad de Estudios Económicos de la Cooperativa Confiar reveló que el 36.5% de los colombianos señaló no haber podido ahorrar por falta de dinero y más del 30% por la incertidumbre frente al panorama económico. El Ministerio de Ciencias de Colombia acreditó y autorizó la venta de un dispositivo que detecta el nivel de alcoholemia de un conductor y si la lectura pasa del nivel de tolerancia, le bloquea el carro. Este dispositivo les permitirá a los conductores realizar pruebas de aliento antes de encender el vehículo, midiendo su nivel de alcoholemia que, según la Secretaría de Tránsito de Bogotá, hasta finales de 2023, se reportaron más de 10.000 órdenes de comparendo a conductores en estado de embriaguez. Este sistema fue diseñado en Colombia y ya cuenta con la aprobación del Ministerio de Ciencias y Tecnología, que se puede adaptar a diferentes vehículos particulares o del servicio público, detectando el nivel de consumo de alcohol del conductor a través de un detector de aliento, y si es un resultado superior a lo permitido por las normas de tránsito, el dispositivo bloquea el encendido del automóvil. El análisis realiza una muestra en tiempo real y además puede generar señales de alerta a centrales de monitoreo, evitando así la suplantación del conductor. La aeronáutica está aterrada con las imágenes de un pasajero de Salt Lake City, Utah, que llegó al punto de despacho de su aerolínea cuando ya el vuelo había cerrado y allí se percató de que había dejado sus zapatos. Luego de recuperarlos volvió a la sala cuando ya ni siquiera había empleados de la aerolínea. El hombre de 30 años trató de abrir las puertas de seguridad hasta que una de ellas cedió y aunque su vuelo ya estaba en la pista, trató de alcanzarlo. Los pilotos no pudieron verlo y él se acercó hasta el punto en que fue absorbido por una turbina que le quitó la vida. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Thank you.